Aquí comienza Entre el cielo y la tierra. Un espacio y un tiempo para cerrar y empezar la semana. Nuestro lugar para la reflexión. Entre el cielo y la tierra. Con la conducción del padre Guillermo Marcó y Max Manelli. Hola, buenas noches, bienvenidos. Qué gusto volver a encontrarnos acá entre el cielo y la tierra. Padre Guillermo Marcó, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás, Max? Un saludo para toda la gente que nos está escuchando. ¿De qué vamos a estar hablando en este encuentro entre el cielo y la tierra con el que nosotros solemos cerrar todos los domingos y empezar la semana de la mejor manera? Durante esta semana que pasó, muchas veces se escuchó y la gente creo que tenía una gran preocupación por lo que estaba pasando en Japón. Y no sé, yo leí muchas veces la palabra apocalipsis, castigo de Dios y demás. Bueno, creo que vamos a tratar de profundizar sobre este tema, ¿no? Hacer una mirada desde la ciencia y una mirada desde la fe o desde la religión. Algo por el estilo. Vamos a presentar entonces a nuestros auspiciantes y después nos metemos a este encuentro entre el cielo y la tierra. Acompañan Entre el cielo y la tierra. Fundación Fragua. Medicus, la más alta calidad médica al servicio de nuestros asociados. Medicus es dar protección. Bold Gaming, Sociedad Anónima. Techint, para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable. La organización Techint creó ProPymes. ProPymes es el programa de apoyo a la competitividad de las pymes clientes y proveedoras de Techint. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. Tu heladera Philco habla de vos. Heladera Philco con toda la tecnología de termotanques RIM. Bríndele respaldo a sus trabajadores. A la hora de elegir la mejor protección para ellos y su patrimonio, piense en ART Interacción. Permanencia y solvencia. Comuníquese al 5354-6800, 0800-266-0055, Capital Federal y Gran Buenos Aires, y 0800-266-0057, Interior. YPF y Praga Comunicaciones. Padre, hoy, mientras escuchaba el Evangelio en la misa del domingo, la verdad que, teniendo en cuenta todas estas cosas que pasaron en la semana, un mundo declarando la guerra en Libia, la tragedia en Japón, hoy la violencia en el fútbol, que se llevó otro muerto, la verdad que me daban ganas de sumarme a lo que Pedro le plantea a Jesús. Le dice, bueno, hagamos 3 tiendas, refugiémonos, quedémonos en la comodidad del encuentro con vos. Jesús medio que lo saca zapateando y lo invita a bajar. ¿Dónde está el punto de equilibrio? Yo creo que las dos cosas son necesarias, ¿no? Por eso también Jesús los lleva a un monte alto para que tengan esa experiencia y que de hecho cuando venga la cruz no tengan que escandalizarse. Cuando vean a ese Jesús sufriendo y crucificado entre 2 ladrones, también recuerden que era el Jesús de la gloria en el monte Tabor conversando con Moisés y con Elías. Creo que escuchar la palabra de Dios, que es lo que pide la voz del Padre desde la nube cuando dice, este es mi Hijo muy amado, escúchenlo, es lo que nosotros deberíamos hacer. Escuchar a Dios tiene como dos instancias en la vida. Una que es quizás escucharlo de un modo más privado, entra a tu cuarto, cierra la puerta y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Es el momento de intimidad, por ahí donde uno dice, bueno, que bien estamos aquí, quedémonos en esta vida como apartada y esa tentación de huir del mundo y refugiarse en la espiritualidad, pero por otro lado, siempre la oración tiene que llevar, por lo menos, y esa es la diferencia, me parece, del cristianismo con otras religiones orientales, ¿no? Donde por ahí hay una búsqueda más bien de la calma, de la paz, pero esto no se consigue si no es muchas veces huyendo del mundo. Por eso quizás el modelo más perfecto, más acabado del budismo tibetano son los monjes. En cambio, para el cristianismo, digamos, la vida, la santidad se vive en la relación con el prójimo. Y por eso una mujer como
como Teresa de Calcuta, digamos, pasaba tanto tiempo en oración, pero también su mayor parte del día estaba en la acción para con el prójimo, para con la gente, ¿no? Ahora, los que vivimos en el mundo tenemos que trabajar, tenemos que mantener una familia. A veces a mí me da la sensación de que como que cargamos la parte pesada de la vida de la fe, de los compromisos, pero nos faltan estos encuentros de intimidad con Jesús, donde uno fortalece la amistad, donde uno se conoce más, donde uno siente la ternura de Dios. Y yo creo que sí, y por eso es bueno, para tener un equilibrio, quizás buscarlo. Cuando Santo Tomás se pregunta cuál es la vida más perfecta, si la vida contemplativa o la vida activa, él dice, digamos, una mezcla de las dos, ¿no? En realidad lo más perfecto sería una persona que reza o tiene vida contemplativa, que trata de vivir una vida de amistad con Dios, pero también se ocupa del prójimo, no olvida estos dos mandamientos que para Jesús van muy juntos, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas, pero también al prójimo como uno mismo. No está en la fuga del mundo, y por eso Jesús les dice, bueno, no es hagamos 3 tiendas y quedémonos acá, sino hay que bajar otra vez de la montaña para volver a las cosas de todos los días, ¿no? Entre el cielo y la tierra, con la conducción del padre Guillermo Marcó y Max Gulmanelli. Lucha si quieres triunfar, pelea si quieres ganar. No conoce la calma del mar quien no ha vivido su tempestad. Por eso ve y lucha si quieres triunfar, pelea si quieres ganar. La vida no siempre nos trae alegrías, a veces hay cosas que oscurecen tus días. Por eso ve y lucha si quieres triunfar, pelea si quieres ganar. Olvida el pasado y mira el presente, y no te importe lo que vendrá. Levanta tu cara y mira valiente lo que tienes que enfrentar. Lucha si quieres triunfar, pelea si quieres ganar. No conoce la calma del mar quien no ha vivido su tempestad. Por eso ve y lucha si quieres triunfar, pelea si quieres ganar. Era Martín Valverde cantando Lucha. Vamos a meternos un poco, padre, si te parece, en aquello que prometimos, que esta tarde es mirar, tanto desde la fe, desde la religión, como desde la ciencia, esto que le está pasando al mundo, que nos está pasando a los seres humanos con la tragedia en Japón. Estamos en comunicación telefónica con el padre Alejandro Puigari. Padre, buenas noches. Max Gulmanelli y el padre Guillermo Marcó te saludan. ¿Cómo estás? Buenas noches, Max, una alegría escucharte y poderlo saludar también al padre Guillermo, que hace mucho que no lo veo. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, gracias a Dios. Siempre cuando pasan estas tragedias surge la pregunta, ¿no? Bueno, ¿dónde está Dios? ¿Por qué pasan estas cosas? Bueno, vos que estás tan dedicado a la teología pastoral, sobre todo a la catequesis, nos gustaría que compartieras con nosotros cuáles son los pensamientos que te ha ido suscitando el Señor con todo esto que va pasando, y bueno, si tenés alguna reflexión para esclarecernos este punto de vista, ¿no? Sí, a mí me parece que cuando pasan estas cosas, justamente como vos decís, surgen, ¿no? La palabra surgir dice, sale de algo de adentro, y muchas veces algunos pensamientos que empiezan a aparecer van como mostrando cierto concepto que tengo también a veces de Dios, porque una de las primeras cosas que por ahí aparecen es
como dos pensamientos. ¿Por qué Dios lo permitió? Entonces, como ese Dios mecánico que está organizando cada cosa, entonces está como decretando en el tablero quién vive, quién no vive, qué pasa esto, qué pasa aquello. Un concepto de Dios, yo diría que no es el Dios nuestro, el Dios de la Biblia. Y después enseguida ver si Dios nos está queriendo decir algo en cuanto a un Dios castigador. Y me parece que lo primero que tenemos que nosotros entender es que Dios nos entregó la naturaleza, nos entregó la creación con dos miradas o dos llamados de atención. Primero, que la creación justamente es creación, tiene algo delimitado, y así como mirando para atrás estudiamos y podemos ver cómo ha ido evolucionando, además esto sigue evolucionando, no es algo inmóvil. Entonces hay muchas cosas que son propios de procesos ya naturales que no terminamos todavía mucho de conocer, pero que sí tenemos lo suficiente para darnos cuenta que es sumamente complejo. Los sismos, los movimientos, las reubicaciones de las distintas capas de la Tierra, es algo que no nos sorprende, que acontece siempre. Pero no por ahí le prestamos demasiada atención. Entonces, primera cosa me parece es esta interesante para poder entender un poquito más como yo llamo como la autonomía que va teniendo toda la creación. Pasa también con el cuerpo humano, ¿no? Todos, en algún momento nuestro organismo empieza a envejecer o tiene un problema genético. Ahora se puede saber que hay muchas cosas, que enfermedades que ya venían también de nuestros padres, demás. Pero lo segundo, que creo que ahí donde también tenemos que quizás pensar un poquitito más, es que Dios nos ha confiado un mundo para que lo cuidemos. Y nosotros creo que ahí nos estamos llevando la materia a marzo. Yo estoy acá en Palermo Viejo, que ahora le dicen Palermo Hollywood. Cuando llueve yo le digo que es Palermo Venecia, porque se inunda, ¿no? Y a mí me ha impresionado cómo no hemos podido, por ejemplo, trabajar el tema del reciclaje, el fracaso absoluto de varios gobiernos de no poder trabajar esto, ¿no? Me impresiona cómo no terminamos de descubrir que algo yo puedo hacer. Me da vergüenza cuando en Palermo salgo a caminar y veo las toneladas de bolsas de residuos que hay que llevar todos los fines de semana, ¿no? Hay algo que no terminamos como de entender que es responsabilidad de todos. Que me ha impresionado, yo he podido viajar bastante por el interior, por mi tarea de catequesis, no es así en otros lugares. Nosotros tenemos como una especie de concepción que la tierra la utilizamos, no la cuidamos. Ahora, padre, queda claro de lo que vos planteás, no estamos ante un castigo de Dios, sin embargo, se genera cierta sensación de desazón o de pequeñez humana, ¿no? Digo, cuando sucede Chile, Haití, ahora Japón, con toda la virulencia de la naturaleza manifestándose, con una violencia increíble, uno, aun cuando reconoce, bueno, Dios no me está castigando, si uno se siente como muy pequeñito y en algún punto casi hasta abandonado. Sin duda, y por eso quizás una de las experiencias más fuertes que ha tenido el hombre en toda su vida ha sido esa sensación de que la naturaleza era algo que no podía dominar, y por eso muchas veces incluso la llegaban a endiosar. Pero el hombre despacito se ha ido creyendo que era el centro del universo. Entonces nos llenamos de nuestros logros. ¿Te acuerdas? La máquina de Dios, de esto, lo otro. Y por ahí hay a veces que hay golpes que nos choquean más, porque también estábamos como desubicados. A mí me parece que cuando uno se desubica, justamente ahí sí que produce un terremoto uno, porque no tiene los pies en la tierra. Nosotros somos extraordinariamente grandes por lo que asemejamos, somos semejanza de un Dios que es amor, que es capaz de vincularse más, pero somos pequeños, y cuando vos empezás a aceptar tus límites, ahí cuando sos grande. Y me parece que el hombre está a veces medio desubicado, cree que todo lo puede. Te pasa muchas veces por ahí cuando como sacerdote acompañás a alguna persona, y yo digo, cuando vos acompañás a alguien que cree que sabe todo, que no tiene nada que aprender, está realmente perdiendo mucho tiempo, porque no va a crecer, va a encontrar excusas, va a echar la culpa al otro, se ha como paralizado en su crecimiento. Yo creo que el hombre a veces se va como, cree que todo lo puede, y no es todopoderoso.
Además, para reforzar un poco lo que estás diciendo, Ale, creo que muchas veces, como decimos, estas cosas han pasado desde que el mundo es mundo, que hay temblores, se sabe perfectamente que hay digamos, países enteros asentados. Bueno, no quiero ni pensar cómo estará la gente en San Francisco, en Estados Unidos, que está sobre una ciudad edificada sobre la peor falla que hay en toda la zona esa de Los Ángeles, y la realidad es que, bueno, digamos, es como cuando la gente construye casas sobre la ribera de un río que saben que crece en algún momento y se va a llevar todo puesto. Bueno, si vos te pones ahí es posible que el agua te lleve, y no es culpa del agua, sino que lo normal es que el río se salga de cauce en algún momento del año. Y supongo que, bueno, nosotros también, cuando la tierra tiembla, tiende a reacomodarse sola, y sin embargo nosotros que construimos cosas rígidas son las que se quiebran, se rompen y terminan haciendo estragos. Y lo mismo, un tema que abordaremos ahora en un momentito, pero todo este uso de la energía atómica, que también es algo sin duda, digamos, que es el hombre el que está haciendo manipulación de esta energía. Y bueno, si no tomamos los recaudos, esto se nos puede volver, así como es una fuente de beneficio para obtener energía, también es una fuente de grave perjuicio si se lo maneja mal, ¿no? Sin duda. Fíjate, yo acabo de llegar de Santiago del Estero, ¿no? De un lugar, una provincia que en general vive el tema de la sequía, y el río Salado se ha vuelto a desbordar. Y fíjate qué cosa, hace poquito se inauguró una obra, no importa qué gobierno y quién lo hizo, pero se hizo tanta propaganda que se les hizo creer que ya no iba a haber desbordes, no iba a haber inundación. Entonces la gente que se había mudado unas 10 cuadras del lecho, volvieron a lugares muy cercanos, y hoy arrasaron todo. Y ¿qué? ¿La culpa la tiene el río? ¿O la culpa la tiene una obra que era pequeña, quizás importante, pero pequeña, y que no iba a poder en este momento solucionar todo? Pero se hizo una propaganda falsa, se mintió, y la gente quedó engañada. Entonces yo creo que a veces no aprendemos a respetar, así como el porteño cuando va a Córdoba le dicen que va a haber una creciente y no cree que el río crece, y entonces ponen la carpa ahí con esa seguridad que tenemos de ser los porteños. Nosotros también no aprendemos a respetar la naturaleza y entender que es parte de la naturaleza esos movimientos, como vos decías. Que hoy por los medios de comunicación ciertamente nos llega mucho más. Yo tuve 10 años en la catedral y mi pobre madre casi se moría de infarto todos los días porque mostraban todos los días que había actos de violencia, y no era tanto, pero una cámara que se mueva un poquitito y dos personas que se dan dos golpes, parece que se están matando. Padre, una última pregunta de mi parte. Cuando surgen estas tragedias, cualquiera de ellas, digo, en este caso de la Tierra manifestándose o un avión que se cayó, los medios suelen mostrar aquellos que se salvaron, y hay todo un juego con esto de el destino, ¿no? Bueno, el que se bajó un minuto antes del avión, entonces salvó la vida, el milagro, si se quiere. ¿Hay algo de esto o está totalmente tomado de los pelos? No me animaría. Mira, a mí el Papa hace poquito, Benedicto, dijo algo, ¿no? En la historia del hombre nosotros vemos como el iceberg solamente el 20%. Todo lo más está oculto en el misterio del corazón de Dios. Entonces, a mí no me gusta, si yo me salvo, decir, bueno, Dios me salvó porque estoy diciendo al otro, Dios lo mató. Entonces, yo creo que primero hay que rescatar un Dios que es tremendamente cuidadoso de la libertad, pero sí yo creo que a veces hay emociones del espíritu y a uno puede legítimamente sentir o experimentar que, bueno, que ciertas circunstancias le permitieron salvar la vida, y entonces la misma expresión salvar la vida como que es un regalo, que es una nueva oportunidad. Pero mira, yo diría dos cositas que a mí me ayudan en estos días. Había un gran genetista francés, Lejeune, que decía: Dios perdona siempre, el hombre a veces, la naturaleza nunca. Y yo creo que, me parece que ante todo este dolor, que es cierto y demás, me parece que lo que tenemos que más que revisar, primero somos nosotros, qué capacidad tenemos de respetar la naturaleza, y en segundo lugar ver si nosotros somos capaces de reconocer nuestras culpas. La naturaleza tiene sus leyes y lo que tenemos que hacer es descubrirlas. Nosotros no somos los creadores.
y por eso me gustó la palabra del padre Guillermo. Creo que no hemos aprendido que el límite de la manipulación. Nos creemos todopoderosos y nosotros somos hombres, no somos Dios. Muchas gracias, Alejandro, por este rato de reflexionar juntos y tratar de llevar claridad a la gente, ¿eh? No, al contrario, una alegría, y que, bueno, podamos... Fíjate, yo soy hincha de fútbol, me encanta, y además San Lorenzo estaba bastante bien en la tabla, y hoy a mí me da vergüenza hablar de fútbol, porque seguimos haciendo violencia, sigue habiendo muerte. Entonces, que podamos cerrar la semana pensando que Dios nos da siempre una nueva oportunidad, pero los hombres tenemos que ser capaces de no estropear las cosas lindas. Así es, Dios quiera. Gracias, Alejandro. Hasta luego. Un abrazo grande. Era el padre Alejandro Puigari, acá, entre el cielo y la tierra. Entre el cielo y la tierra, con la conducción del padre Guillermo Marcó y Max Gulmanelli. Entre el cielo y la tierra, un puente tendido para encontrarnos con Dios. Seguimos entre el cielo y la tierra. Estamos hablando sobre la tragedia en Japón y cómo día a día el pueblo japonés, junto con la solidaridad de la comunidad internacional, le van poniendo el pecho y van tratando de salir adelante a esta terrible catástrofe que le ha tocado padecer. Para eso estábamos conversando con Horacio Marcó, que es asesor de prensa de la Embajada de Japón. Horacio, vos has estado varias veces allí en el país. Exactamente, por suerte sí, ya llevo varios viajes a Japón. ¿Y qué es lo que más te impresiona como argentino de la cultura japonesa? Bueno, yo soy un testigo privilegiado en realidad, ¿no? Porque es como que así me lo tomé. Yo soy periodista profesional, pero hace 25 años, casi 25 años que estoy trabajando para la Embajada. Así que es como que hago todos los días un viaje a Japón, estoy las horas de trabajo y después vuelvo a mi casa, a la Argentina. Entonces soy una persona que tiene dos pies en dos países diferentes. Y es mucho lo que he aprendido de los japoneses, evidentemente, y lo mejor es la organización, la calidad de vida que los japoneses tienen. Evidentemente, bueno, en Japón, la cultura del Japón tiene mucho que ver con el tamaño, evidentemente, ¿no? O sea, el Japón es un país con muchas islas, son 3 o 4 muy grandes y después hay miles, hay casi 10.000 islas, cuya superficie abarca un poco más que la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que de esa provincia de Buenos Aires el 70% es montaña, o sea que casi 125 millones de personas, un poco más ahora, 126 millones de personas viven en el 30% que queda de las montañas en la provincia de Buenos Aires, ¿no? De ese 70%. Así que ese tamaño ha hecho que los japoneses sean como son, evidentemente. Entonces sus manifestaciones culturales también tienen que ver con eso, el bonsai, la ikebana, una serie de trabajos culturales que se hacen, la representación de paisajes, todo muy chiquito.
Y bueno, porque los japoneses viven en lugares muy chiquitos, evidentemente. Así que ese choque con un país donde el tamaño importa y mucho, porque es pequeño y porque todo es chiquito, pero uno ve, por ejemplo, una calle en Japón que es tal vez menos ancha que una calle nuestra, es doble mano y ahí mismo hay acera, o sea que en ese mismo espacio, ahora no hay una bocina, no hay un apuro, no hay nada, los autos parece que zigzaguearan para no chocarse y la gente en un pedacito mínimo camina, y al costado de esa pequeña calle, eso en Tokio también, ¿no? Fuera de las grandes avenidas que uno ve a veces en las fotos o en las películas, ahí está casi en la vereda el lavarropas o el secarropas, porque dentro no cabe. O sea que, digamos, en esta cantidad enorme, no sabía que era un archipiélago tan grande, prácticamente todo el mundo debe vivir casi en la costa, porque si todo es montaña y lo que queda de territorio es muy poquito. Sí, en realidad ellos, claro, sí, en la zona montañosa, ellos descabezan las montañas y luego rellenan, hay muchas partes rellenas y hay mucha construcción sobre el mar, por ejemplo los aeropuertos, ¿no? Hay aeropuertos que ya son islas flotantes artificiales, y algunas llenas, o sea, al cortar las montañas, luego rellenan las bahías. Eso en Kanagawa, en la bahía, en Tokio es muy común eso, ¿no? Y por último, me gustaría que nos contaras, vos con esta pata puesta, una en Japón y otra en la Argentina, todos los días, me contabas con mucha emoción, bueno, primero para que lo sepa la gente, que se ha abierto un libro de condolencias en la embajada. Exactamente. Y un montón de manifestaciones que habías recibido concretamente del pueblo argentino, ¿no? Claro, bueno, y eso tiene que ver con, digamos, la forma de ser de los japoneses, a los cuales yo y, digamos, los empleados de la embajada estamos siempre cerca de los japoneses y vemos cómo ellos trabajan. Entonces, las crisis, yo he cambiado a lo largo de estos años, qué sé yo, muchos agregados culturales, o sea, no sé, 8, 10, y en realidad mi relación con ellos es siempre igual, es como si no hubieran pasado esas 10 personas con sus formas de ser diferentes, con su sexo diferente, tuve una agregada cultural, o sea, en fin, es como una continuidad. Eso hace muy fácil el trabajo y pienso, digamos, porque yo tampoco no soy un experto, hablo porque lo experimento día a día, mi experiencia de trabajar con japoneses. Las crisis son, digamos, analizadas, estudiadas y luego enfrentadas. Y lo que es interesante, que yo también he podido aprender, es que, bueno, los japoneses tienen 3 alfabetos, digamos así, pero uno que procede de China es el kanji o los ideogramas. Uno de esos ideogramas, que significa crisis, también significa oportunidad. Digamos, lo mismo puede ser escrito, las dos palabras pueden ser escritas con la misma, con el mismo kanji, con el mismo ideograma. Entonces hay que ver el contexto de la publicación para saber si está hablando de crisis o de futuro y oportunidad. Entonces seguramente esta situación que es tan grave, que es tan dolorosa, que uno ve constantemente en la televisión, las manifestaciones de civilización, de civilidad de los japoneses para solucionar los problemas, hacer colas para los alimentos, hacer colas para el agua, para hablar por teléfono, como decía recién, se manifiesta de una forma ordenada, sistematizada. Entonces, lo que uno aprende es que también nosotros lo solucionamos de esa forma. Se organiza el trabajo y, entre otras cosas, el del recibir llamados conmueve a mí en lo personal como argentino, y que soy quien hace los informes. Yo le, digamos, informo a los diplomáticos en general y al agregado cultural, que es mi jefe directo, sobre las manifestaciones. Entonces hay periodistas deportivos, hay jugadores de fútbol que llaman, o hay cantantes de tango, que todos quieren hacer algo, todos se sienten en la necesidad de hacer algún tipo de acto para juntar dinero, pero también está, lo más conmovedor de todo es que gente de la calle, del común, que no tienen que ver, que no tienen familiares japoneses en Japón ni afectados, dice: yo que sea puedo ir a atender el teléfono, o puedo contestar cartas, o eso me parece a mí que ahí sí se me conmueve la pata argentina. Digo, mira vos cómo somos los argentinos, que en épocas de crisis evidentemente reaccionamos tan honorablemente. Favorablemente. Javier, cuando uno mira los últimos 2, 3, 5 años,
uno ve como una gran presencia de las catástrofes naturales, huracanes con una violencia, no recuerdo ahora hace cuánto fue el Katrina, pero digamos una violencia que sorprende. Chile hace poco más de un año, Haití en el medio, ahora Japón. ¿Qué le está pasando a nuestro planeta? Se sumó Islandia también en el volcán. La verdad que lo que le está pasando es una serie de transformaciones naturales en donde quizá sucedieron esto antes, pero en esos lugares vive el hombre hoy, vive en grandes ciudades y podemos a través de la comunicación enterarnos. O sea que hay un factor que, si bien es natural porque suceden todas estas catástrofes, nos podemos enterar de un modo más rápido, de un modo más fácil, y eso hace mayor alarde, ¿no?, de todo lo que está sucediendo, porque por más pequeño que sea, uno se va enterando de todas las consecuencias. Y bueno, lo de Japón y todas estas catástrofes que vos bien mencionás, Max, te ponen alerta respecto al lugar donde estás viviendo, a cuáles son las cuestiones que elegís respecto de las ciudades, si tiene mayores riesgos, si no, cuáles son los beneficios, o lo que comentaba Horacio, la calidad de vida que tienen, la cultura que puede ser en Japón, o bueno. O sea que vos lo que planteás es que esto sucedía de la misma manera, solo que ahora tenemos un mayor registro. No, considero que sí es cierto que han incrementado las catástrofes, pero también el crecimiento de la población hace que nos encontremos en espacios y ocupemos espacios que anteriormente como seres humanos no nos veíamos afectados. Entonces, bueno, hace una catástrofe natural, no es catástrofe si no está el hombre por medio, ¿no? Creo que eso es importante. El otro día leía un artículo sobre ese tema, pero la pregunta que te hago es, digamos, uno ha visto algunas películas de cine catástrofe últimamente, donde sobre todo se habla del famoso calentamiento global. Nuestra atmósfera realmente es algo sumamente sensible y pequeño, y según los que dicen algunos de los que entienden, bueno, la incidencia de los gases de invernadero, de los escapes de los autos, de las industrias, estarían deteriorando visiblemente esa capa delgada que nos protege de la radiación solar, y por lo tanto provocando cierto recalentamiento del planeta, con lo que conlleva el mayor digamos, yo no me acuerdo cómo era la película, pero justamente que detectaban que venía subiendo la temperatura del mar, y a partir de eso, bueno, esta transcurría en Nueva York, pero pasaba, yo veía las imágenes de Japón que eran tremendas, primero lo del terremoto, después lo del agua, el tsunami, y ahora estamos asistiendo a esto de las bajísimas temperaturas, ¿no? La gente muere de frío prácticamente. Y bueno, la verdad que te hace pensar, ¿no? Bueno, ¿esto es solamente ciencia ficción de algún loquito que está soñando esto, o realmente hay algo, o es lo de siempre? No, lo cierto es que respecto al cambio climático hay un cambio actual, las cosas se están modificando, pero los pronósticos y lo que uno ve respecto a lo que va a suceder son modelos en donde uno vuelca un montón de variables, y esas variables nunca son el 100% de las variables que uno puede volcar. Por lo tanto, los modelos no dejan de ser intentos de llegar a una realidad que eventualmente no podríamos conocer. Lo que quiero decir es que uno puede poner más o menos variables para que los resultados sean de determinada manera, y ahí están los intereses políticos y los intereses económicos, en donde hace que de acuerdo a esos resultados uno tome decisiones hoy, ¿no? Es decir, está bien remarcar que las acciones del hombre que hoy está teniendo respecto al desarrollo industrial no son amigablemente ambientales, ¿no? Pero si uno las pone como factores a desarrollar en un futuro, tampoco sería difícil estimar qué es lo que va a suceder a ciencia cierta. Y en mi carácter de licenciado y con la información a la que puedo llegar, considero que tampoco tengo la información necesaria para poder decirte si esto que está sucediendo va a seguir sucediendo del modo que se nos presenta, con los factores que vos decís de emisiones de gases, con los factores de problemas de alimentos, que hoy por hoy Japón tiene, por ejemplo, ya radiación en los alimentos, o los problemas de abastecimiento de agua, es decir, la falta de información es un problema también. ¿Qué pasa con la energía nuclear? Porque digo, a Japón se le
presenta un terremoto seguido de un tsunami. Hoy en un artículo leía, es como que un boxeador está preparado, era la figura que usaban, para recibir una piña fuerte, pero el 1-2 lo demuele. Japón tuvo terremoto, tuvo tsunami, y después, como si le faltara poco, aparece el enorme problema de cómo manejar sus reactores nucleares y la dificultad para enfriarlos, para contenerlos. ¿Es responsable el manejo de la energía nuclear? ¿Estamos jugando con fuego como género humano? La energía nuclear es una energía que en sí misma, y con el buen funcionamiento de ella, es limpia. Es decir, es bueno y ha servido enormemente para el desarrollo para el desarrollo industrial, ¿no? Y para la generación de nuevas energías. Es decir, con la energía de combustible, con energía nuclear, con energía hidroeléctrica, se han generado oportunidades de energías verdes, como energía eólica, energía solar. Es decir, también es una oportunidad para el buen desarrollo de las otras industrias, ¿no? Pero es bueno tener un principio precautorio respecto al espacio donde se van a emplazar estas centrales nucleares, ya que, como bien decís, si puede suceder un terremoto luego un tsunami, evidentemente las normas de seguridad, por más que sean óptimas y por más que uno cree que pueden ser las mejores para el buen desarrollo de esta energía, no lo son. Es decir, y dadas las consecuencias, me parece bueno y prudente hacer, por ejemplo, lo que está haciendo Alemania, que es cerrar las centrales nucleares más antiguas que tiene con un sistema de precaución, más allá de que no tenga más que un problema de huracanes como catástrofe natural, ¿no? Te pregunto, Horacio, digamos, en tus visitas a Japón, ¿la población estaba preparada para este tipo de eventos? ¿Había mentalidad de que esto podía pasar? Sí, creo que siempre. Creo que desde chicos los japoneses están preparados, o sea, saben exactamente qué tienen que hacer y qué no en casos de emergencia. Lo que, bueno, uno desde afuera puede decir, bueno, eso que hay que ponerse debajo de un marco. Los chicos inmediatamente saben que tienen que ponerse debajo de los pupitres, de los escritorios. Es bastante interesante saber que, por ejemplo, comentarios de el tango, como se sabe, tiene una plaza importantísima en el Japón, y entonces estaba la viuda de Pugliese, porque había justamente el día del terremoto, el viernes de la otra semana, estaba en Japón celebrando, creo que los 49 años del primer viaje que había hecho Osvaldo Pugliese a Japón, y que ella estaba en el escenario. También le pasó a otra cantante de tango argentina, que estaban en el escenario cuando se empezó a mover todo, y le llamó la atención que la gente se paró, donde no hubo ninguna manifestación de histeria, nadie gritó, simplemente todo el mundo se levantó de la butaca y empezó a caminar y buscó el lugar más abierto en las cercanías del teatro. Y eso le pasó, eso en un gran teatro en el centro de Tokio. Y a esta cantante, que estaba actuando en un lugar mucho más pequeño, también, o sea, que vio que en algunos casos había cascos, y la gente salía ya con el casco puesto, sin tenerlo previsto, evidentemente, ¿no? O sea que la gente se levantaba y sabía exactamente cómo comportarse. El tema, por lo que uno ve y por lo que uno sabe, evidentemente acá se juntaron, como se decía recién, varios factores. O sea, el terremoto en realidad afectó una determinada una determinada zona bastante específica, pero el tema es que el tsunami, evidentemente el maremoto, cubrió los motores, o sea, separaron los motores primero, pero después los motores diésel que tenían que enfriar todo eso, evidentemente no funcionaron. Así que se dio una circunstancia agravada por una segunda, y evidentemente da la impresión de cómo son los japoneses, que enfrentan la situación y lo van a resolver seguramente la próxima vez que algo así suceda, porque Japón está en un lugar de actividad de terremotos constante, ¿no? La famosa zona esa del Pacífico en realidad estaba previsto desde hace muchos años que tuviera un gran terremoto, y seguramente el tsunami también será, por lo menos tal vez no controlado del todo, pero a la altura hay muchas ciudades que ya tienen una especie de barrera, que no será todo lo alta que sea necesaria, pero seguramente el ingenio japonés va a lograr
no sé, encontrarle algún tipo de solución a esa segunda etapa, que evidentemente los terremotos ahora vienen acompañados de maremotos, ¿no? Por las noticias que tenés, ¿cómo vislumbrás el ánimo del pueblo japonés en este momento? Yo no tengo, digamos, la información de este fin de semana, pero en realidad es un pueblo acostumbrado a sufrir, a entender el sufrimiento y a solucionarlo, la verdad, así son ellos, ¿no? Y lo que me gustaría decirlo, que la gente está llamando justamente los argentinos que quieren colaborar con el Japón, creo que lo ideal sería, porque se han abierto algunas cuentas en el Japón, pero eso es bastante caro por el tema de las transferencias y demás, tal vez la donación sea la transferencia sea más abultada que la misma donación. Que la idea es hacer donaciones a la Cruz Roja Argentina, que se va a poner en contacto con la Cruz Roja japonesa. Me parece que eso sería como dato para la gente que quiere, evidentemente siente la necesidad, la angustia de ver tanta información mala, es decir, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Bueno, tal vez acercándose a la Cruz Roja Argentina. Y si quieren expresar sus condolencias, ¿en dónde pueden ir hasta el miércoles. Pueden ir al Centro Cultural de la Embajada, que está en la calle Paraguay 1126, o si no, a la sede de la Embajada del Japón, que está en la calle Bouchard 547, en la esquina de Bouchard y Lavalle, en el piso 17. Está desde las 9:30 hasta las 5:30, está abierto el libro de condolencias. Tener un sitio en internet que se pueda... Claro, en la página de la Embajada se puede encontrar toda esa información. Sí, sí. ¿Uno puede expresar las condolencias en la propia página o es personalmente? No, es un libro de condolencias, es una forma diplomática, digamos, de expresar sentimientos. Hay un libro en donde argentinos o japoneses pueden expresar en un par de líneas, escribir algo y enviárselo al embajador del Japón. Una frase recién, Horacio,